presiones y edema a altas presiones. En el ACV isquémico se disminuye el flujo sanguíneo cerebral y la presión de perfusión. En el estadio 1, el flujo sanguíneo se mantiene constante gracias a la dilatación máxima de las arterias y arteriolas, lo que produce un aumento compensatorio en el volumen sanguíneo cerebral. En el estadio 2, cuando se agota la vasodilatación máxima, la fracción de extracción de oxígeno se incrementa para mantener la oxigenación en el metabolismo del tejido cerebral. En el estadio 3, cuando en el núcleo isquémico se supera el rango de autorregulación, se disminuye el volumen y el flujo sanguíneo, hasta que la circulación colateral falla, ocasionando la muerte celular. Ahora, en el mecanismo de la cascada isquémica es cuando sucede una serie de eventos que conducen a una muerte neuronal que incluye disminución en la producción de ATP, cambios de concentraciones de sodio, potasio y calcio, aumento del lactato y acidosis, acumulación de radicales libres, acumulación también de intracelular de agua y estimulación persistente de los receptores de glutamato. Las sinasas de proteínas dependientes de calcio, la fosfolipasa A2 y el óxido nítrico sintetasa, las endonucleasas y las proteasas se activan, acumulando sodio y calcio intraneural que revierte la absorción de glutamato en los astrocitos, a la vez que aumenta la excitotoxicidad y la activación de fosfolipasas que lesionan la membrana celular. Las proteasas que fragmentan el ADN y el citoesqueleto, lipooxigenasas, ciclooxigenasas y la oxidasa de xantinas, que aumentan los radicales libres citotóxicos, los ácidos grasos libres y derivados de ácido araquidónico. Ahora, en el caso de la necrosis y apoptosis, la muerte celular después de la isquemia ocurre por necrosis o por apoptosis. La inflamación aumenta el flujo sanguíneo cerebral a la región isquémica, que puede suministrar glucosa y oxígeno a las células. Sin embargo, este aumento también puede liberar calcio, que resulta en aumento del daño tisular. La necrosis predomina en el centro del infarto y la apoptosis en el área de penumbra isquémica. Lo que esta necrosis se acompaña de edema celular y lesión del tejido circundante, lisis de la membrana celular y lesiones de los organelos. La circulación colateral produce energía suficiente para permitir la expresión de proteínas que median la apoptosis. Ahora, en el caso de la penumbra isquémica, ya sabes que es el área de tejido que rodea el centro del infarto, con afectación funcional, pero que es potencialmente viable. Esta isquemia incluye áreas que se recuperan espontáneamente, que son las denominadas áreas de oligoemia benigna, y las que pueden progresar a cambios irreversibles son las que vienen a ser las penumbra. La progresión del infarto depende del grado de circulación colateral, la duración de la lesión y el metabolismo celular. La oligoemia se asocia a un flujo sanguíneo mayor de 17 mililitros por minuto por cada 100 miligramos de tejido, así como la penumbra isquémica tiene valores de entre 10 a 17 mililitros, y en el caso del núcleo del infarto, menos de 10 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. Ahora, en la fisiopatología de la hemorragia intracerebral, tenemos cuando se produce el sangrado dentro del parénquima cerebral. Esto tiene como consecuencia inmediata la destrucción celular en la zona del hematoma y el efecto de masa provocado por el mismo.
que ocasiona un aumento de la presión intracraneal local y condiciona secundariamente el compromiso del flujo sanguíneo, y un edema vasogénico que contribuyen a incrementar el daño tisular primario. Esto posterior, se liberan componentes en la sangre extravasada como la trombina, los productos del metabolismo del hierro procedente de la hemoglobina, metaloproteasas, plasmina, así como productos celulares liberados tras la destrucción de célula primaria que se denominan DAMP, que son los patrones moleculares asociados al daño, que desencadenan una cascada de mecanismos secundarios de lesión que contribuyen a perpetuar el daño. Esta cascada secundaria de lesión tiene un papel fundamental en la inflamación inicialmente local, por activación de la microglía por efecto de los DAMP. Esta microglía activada libera a su vez especies reactivas a oxígeno y metaloproteasas, que contribuyen a lesionar la barrera hematoencefálica, así como citoquinas y quimiosinas que amplifican la respuesta inflamatoria reclutando células procedentes del torrente sanguíneo. Esta respuesta inflamatoria parece ser un mecanismo de defensa frente al daño tisular inicial, pero cuando es excesiva o se prolonga, puede tener un efecto deleterio. Estas cascadas lesionales pueden verse modificadas si existe un resangrado, pues este agravará el proceso, y también cuando existen procesos intercurrentes como fiebre o hiperglucemia, por ejemplo. Ahora, en el caso de la hemorragia subaracnoidea, la hipoperfusión de los territorios vasculares distales a la arteria portadora del aneurisma roto. Estos vienen a ser uno de los 5 mecanismos que están aquí presentes, que básicamente en el primer daño tisular se considera determinante en los procesos de daño cerebral diferido, cuyo exponente más conocido es el vasoespasmo, y que sucederán durante días posteriores si el paciente sobrevive. En el mecanismo de la hipertensión intracraneal por extravasación de la sangre al espacio subaracnoideo y bloqueo de la circulación libre de líquidos cefalorraquídeos, pone el primer mecanismo de defensa del organismo para lograr detener el sangrado activo y explica la sintomatología tan característica de esta enfermedad que se comentará más tarde. Y tenemos el resangrado del aneurisma, que sobre todo en las primeras horas, por fallo de los mecanismos de presión y homeostasia, es la principal causa de la elevada mortalidad de esta patología. En el vasoespasmo aparece de forma característica en las 2 primeras semanas de evolución, siendo especialmente frecuente y expresivo desde el día 3 al 12. Es una de las características más especiales de este tipo de ACVs, que porta un carácter dinámico de esta patología. Ahora, en el caso de la hidrocefalia, podemos evidenciarla desde las primeras horas de la fase aguda, formando parte del cuadro de confusión, incluso de coma inicial. Pero la más habitual es que asistamos a la aparición tardía de una hidrocefalia obstructiva, pero también con un componente reabsortivo que se desarrolla entre 2 a 4 semanas de evolución como consecuencia del bloqueo de las vías circulatorias del líquido cefalorraquídeo. Ahora, dentro del cuadro clínico tenemos en el ACV, en el ACV isquémico se puede presentar una paresia repentina en la cara, brazo o pierna, especialmente si es en un solo lado del cuerpo, una confusión repentina o problemas en el habla o la compresión, una pérdida repentina de visión que se puede expresar como una diplopia o una hemianopsia, una dificultad repentina para caminar, mareos o pérdida del equilibrio, una cefalea fuerte y repentina sin causa conocida, así también como otros signos como la disfagia, parestesias y el vértigo. Pero estos signos también pueden presentarse dependiendo de cuál sea
estructura o más bien donde se localice esta lesión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la arteria cerebral anterior se presenta una parálisis contralateral de la pierna y déficit sensorial contralateral de la pierna también. En el caso de la cerebral media, en su división superior, va a aparecer una hemiparesia y déficit sensorial contralateral que respeta la pierna y una fascia de Broca. En la división inferior se presenta un déficit sensorial contralateral que afecta cara, mano, brazo, una fascia de Wernicke y hemianopsia homónima contralateral. En la carótida interna se presenta una hemiparesia y déficit sensorial contralateral, incluyendo la pierna, hemianopsia homónima contralateral y la fascia global. En el caso de la arteria cerebral posterior, tenemos la hemianopsia homónima contralateral, agnosias visuales y ceguera cortical cuando es bilateral, así también como oftalmoplegia. En el caso de la arteria cerebelosa anteroinferior se va a presentar una ataxia cerebelosa ipsilateral sin síndrome de Horner, debilidad facial, parálisis de la mirada y sordera y acúfeno. En el caso de la arteria cerebelosa superior se va a dar similar al anterior, pero se agrega el nistagmo o desviación oblicua de los ojos. Ahora, en la hemorragia intracerebral se presenta con unos síntomas generales que dependen del aumento de la presión intracraneal, que vienen a ser la cefalea, vómitos, disminución del nivel de conciencia, que están más directamente relacionados con el tamaño del hematoma. Ahora, en la localización del sangrado, tenemos que, por ejemplo, cuando se da en el núcleo del caudado, se va a presentar una bulia y alteraciones amnésicas. Y en el caso del núcleo lenticular y la cápsula interna se presenta un síndrome deficitario sensitivo motor contralateral. En el tálamo se va a presentar el síndrome deficitario sensitivo motor contralateral con escasa cefalea, pero frecuente alteración del nivel de conciencia o de los movimientos oculares y alteración del lenguaje. En el cerebelo se presenta vértigo, vómitos, trastornos oculomotores, ataxia de tronco o extremidades. En los lóbulos dependerá de la localización y del tamaño, siendo lo más frecuente el déficit sensitivo motor y el visual contralaterales. Si afecta el hemisferio dominante puede haber una alteración del lenguaje. Ahora, en la hemorragia subaracnoidea, la presentación clínica típica es un dolor de cabeza de inicio explosivo que alcanza inmediatamente su máxima intensidad, que es denominada cefalea en trueno. Y también se va a presentar alteración de la conciencia desde obnubilación hasta coma, crisis epilépticas o mioclónicas relacionadas con la hipoperfusión, reperfusión e irritación cortical, rigidez de nuca, náuseas y vómitos en un contexto de hipertensión intracraneal. Y en el fondo de ojo se va a presentar una hemorragia subhialoidea, mancha de Roth y otras hemorragias intraoculares, como el síndrome de Terson y edema de papila en casos de hemorragias intracerebrales. Ahora le pasa a mi compañero para el diagnóstico. Sí, buenas tardes. Para continuar con la presentación, el último punto es sobre el diagnóstico. Siguiente. Si bien ya se nos ha mencionado con anterioridad que el diagnóstico de algún evento vascular, sea hemorrágico o isquémico, debe ser clínico, también podemos utilizar algunas pruebas de imágenes para poder de alguna manera contrastar lo que clínicamente hemos podido evidenciar. Entonces, dos de los exámenes que se utilizan son la tomografía y la resonancia, entendiendo que en el caso de la resonancia se considera como gol estándar, ¿no? Por ejemplo, para el caso del evento isquémico.
Si queremos hacer un comparativo entre ambas, podríamos mencionar que para un evento hemorrágico, normalmente este va a perder digamos, su sensibilidad con el paso de las horas por la absorción que se puede dar a nivel del espacio subaracnoideo. Si fuera ese el caso, posterior a ello se debería hacer recién la resonancia. En el caso de un evento isquémico, también debemos recordar que en las primeras horas probablemente la tomografía va a salir normal, sin ningún cambio, y posterior al paso de las horas puede ser que empiecen a aparecer algunos signos en las imágenes, como puede ser borramiento del núcleo lenticular, desaparición del ribete insular, borramiento de ciertos surcos y una hipodensidad del parénquima cerebral. Como les mencioné hace un momento, el gol estándar para poder determinar el cuadro va a ser una resonancia magnética, pero usualmente con una tomografía solemos llegar al diagnóstico, ¿no? Como apoyo al cuadro clínico. Siguiente. Ahora, como ya mencioné, no deberíamos nosotros esperar todavía al tener el resultado de una imagen para poder llegar al cuadro. Utilizando una escala rápida como es la de BFAST, en la cual podemos tener algunas variables como el tema de alteración en el balance, el tema de la alteración a nivel del campo visual, una asimetría facial, una parestesia en miembro superior, alteración del habla como puede ser la disartria, y el tiempo de la aparición de estos síntomas, ya nosotros podríamos tener un indicio casi del 70% de que está digamos, sucediendo un evento vascular isquémico. Siendo así, el siguiente paso es tratar de determinar el tiempo del mismo. Entonces, una pregunta importante sería, ¿cuál fue la última vez en que vieron o estuvo el paciente, digamos, en un estado neurológico normal? Y a partir de eso determinaremos, pues, el tipo de tratamiento que vayamos a dar. Posterior a ello, es importante también clasificar y tener un factor pronóstico, y para eso vamos a utilizar la escala de NIS. Esta escala también determinará el tipo de tratamiento que daremos posterior a aplicarla, y recordemos que mientras menor puntaje obtenga en ella es mejor, y a mayor puntaje va a ser más complejo y va a tener un pronóstico mucho más reservado. El diagnóstico diferencial, que podría también llevarnos un poco a tener alguna idea diferente, podrían ser las convulsiones, el síncope, la migraña, eventos de hiperglucemia y la toxicidad por fármacos. Siguiente. Ahora, si ya queremos de alguna manera observar qué es lo que podríamos encontrar en una tomografía, como vemos ahí, va a haber una notoriedad a nivel del segmento M de la arteria cerebral media. Hay un vaso que está hiperdenso, ¿no? De esa manera se podría observar, pero ya con el paso de las horas, ¿no? Siguiente. El otro signo que mencioné que se podía presentar con el paso de las horas era el borramiento del surco. Como podemos observar, empieza a atenuarse y llega a borrarse en el caso ya de instaurarse el cuadro. Siguiente. En este esquema ya podemos ver estos pasos que les mencioné, ¿no? Cómo es que en una etapa inicial la tomografía no presenta ningún cambio evidente, y con el paso de las horas se empiezan a instaurar las zonas de hipodensidad, que ya al paso de los días o las semanas se empieza a generar incluso una especie de cicatriz a partir de la lesión que se generó, ¿no? Entonces, eh, para recalcar nuevamente que al inicio no va a haber cambios a nivel tomográfico, pero sí en el paso de las horas esto se va a poder evidenciar. Siguiente. Ahora, en el caso del evento hemorrágico, a diferencia del isquémico, vamos a tratar de evaluar, en este caso, el nivel de conciencia con la escala de Glasgow. Vamos a evaluar el tema ocular, verbal y la respuesta motora. Y además de ello, ya con las imágenes, podríamos utilizar la escala de Fisher para clasificar el tipo de hemorragia que presente el paciente que estamos evaluando, ¿no? En el tipo 1 no va a haber evidencia de sangrado. En el tipo 2 ya el sangrado va a ser difuso pero fino. En el tipo 3 va a haber un coágulo grueso y va a ser mayor a 1 milímetro, medido de modo vertical. Y en el estadio
estadio 4 o nivel 4 está el hematoma periquematoso y hay una hemorragia intraventricular y hay un sangrado masivo o difuso, ¿no? Siguiente. Como mencionó mi compañera en su momento, alguna de las causas importantes de ACV hemorrágico es una ruptura de un aneurisma. Entonces, otra prueba que podríamos utilizar sería una arteriografía. Esta principalmente nos va a servir para evidenciar la existencia de uno o más aneurismas, los cuales han sido los posibles causantes del sangrado, y poder también estudiar la anatomía del aneurisma para saber de qué manera vamos a intervenir en el tratamiento, ¿no? Entonces, sí sería importante en algunos casos solicitar este examen también para poder tener mayor claridad de la intervención que vayamos a realizar. Siguiente. Ahora, en cuanto a imágenes y poder diferenciar un poco esto último que mencionó también Franco relacionado al hematoma subdural, va a haber algunas diferencias. En este caso, la sangre va a ser hiperdensa con morfología semilunar, eh, adyacente a la calota, el edema va a ser perilesional, algo importante, la concavidad hacia el hemisferio, y puede cruzar las suturas craneales, ¿no? Acá va a haber tres tipos de situaciones. Si es en un estado agudo, en los primeros 3 días se va a ver la media luna. Si es subagudo, entre el cuarto y el 15º día, ya la imagen ya se hizo densa, ya es difícil de notar muchas veces. Y en la etapa crónica, de más de 15 días, ya la imagen es hipodensa, en la cual se van a presentar algunos síntomas agudos, muy agudos, ¿no? Siguiente. Por último, en cuanto al hematoma epidural, a diferencia del anterior, la forma va a ser biconvexa, va a estar adyacente a la calota, no va a cruzar las suturas, la imagen va a ser hiperdensa, normalmente el 5% tiene forma de semiluna, lo que lo diferencia del subdural es que normalmente los bordes van a ser lisos, ¿no? A diferencia del anterior. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. ¿Puedes poner las tomografías de isquémico? ¿En la anterior? Entonces, acá como su compañero mencionó, ¿no? No solamente el borramiento del surco, ¿no? Sino en la segunda imagen, podemos ver hipodensidad, ¿no? A nivel de prácticamente todo el hemisferio del lado izquierdo, ¿no? Ya. Esto pues es compatible con un ACV isquémico extenso, ¿ya? Otra cosa que quería decirles es que el cuadro clínico, sí, como lo ha mencionado muy bien, puede dar el diagnóstico. El diagnóstico definitivo es siempre mínimo tener una tomografía, ¿sí? Porque ustedes saben que el ACV isquémico puede ser tal cual como un hemorrágico, ¿no? Puede ser, tienen las mismas características, ¿ya? En algunos dicen que el ACV hemorrágico está asociado más a dolor de cabeza, ¿no? Alteración de conciencia, pero en algunos no. Entonces, jamás te vayas a arriesgar a, por ejemplo, trombolizar si no tienes una tomografía, ¿no? Pensando, es un ACV isquémico, lo trombolizo, y no es así, ¿no? O sea, estamos haciendo cosas, sin un diagnóstico adecuado, ¿ya? Por eso la presión también se maneja diferente en estos dos eventos, ¿no? En el ACV isquémico, si es que no llegas a trombolizar, pues no se le baja la presión, al no ser que suba más de 220/120, y en el hemorrágico, pues sí tienes que bajarle la presión, ¿no? Por eso es importante tener la tomografía. Si tengo la clínica y la tomografía está normal,
automáticamente tengo que decir que es un ACV isquémico. Sí, porque el hemorrágico sí o sí debería verlo en la tomografía. No hay mejor examen para el hemorrágico que la tomografía. ¿Estamos? Ahora, en la clasificación hay dos sistemas, ¿no? Uno es el sistema TOAS, que es el que ha mencionado su compañera, donde tienes el tipo de etiología cardioembólica, ¿no? De una arteriosclerosis de grandes vasos, arteriosclerosis de pequeños vasos o lacunares, ¿no? Indeterminado cuando no llegas a definir cuál es la etiología, y el de causa inhabitual, que son infartos poco frecuentes, ¿no? Por ejemplo, un síndrome antifosfolipídico, ¿no? Una discrasia sanguínea, una enfermedad, no sé, de algún componente de coagulación, una vasculitis, ¿no? Entonces, esos son los de causa inhabitual. Y hay otro sistema que es el ASCOT, ¿no? Que en sí estaba como que era un sistema como que iba a tener mejor pegada, digamos así, pero como que es más difícil de clasificarlo, ¿no? Porque ASCOT es A de arteriosclerosis, ¿no? S de stroke anterior, la C de cardiopatías, ¿no? Patologías cardíacas. La O es de otras causas, ¿no? Otras causas. Y la D de disección, ¿ya? Porque hay pacientes que van a tener su arteriosclerosis, a la vez van a tener su fibrilación auricular, ¿no? Y quizás el infarto de este momento es por una disección carotidia, una disección vertebral, ¿no? Entonces, sería como que mejor este sistema, pero no ha llegado a pegar tanto, ¿no? En los neurólogos, porque es más difícil en sí, ¿ya? En el instituto siguen con esa clasificación de todas, pero en algunos casos tratan de hacerle el ASCOT, ¿no? Entonces, para eso tengo que hacer algunos exámenes, ¿no? El electrocardiograma, ecocardiograma, incluso ecocardiograma no solo transesofágico, sino también un ecocardio, perdón, transtorácico, sino un ecocardio transesofágica, ¿no? ¿Qué más? Y para el ACV isquémico, bien lo mencionó, es la resonancia magnética con difusión, ¿ya? Es el gold estándar. Entonces, esa es la manera de diagnosticar. Ya, chicos, los signos tempranos en la tomografía quizás sea importante. Lo mencionó unos cuantos su compañero, y es, pues, por ejemplo, a ver, uno de ellos es la arteria cerebral media hiperdensa, por ejemplo, o el signo de la cuerda, ¿no? Creo que por ahí estaba. Ahí está, hiperdenso, signo de vaso hiperdenso, muy bien. Ese es el signo de la cuerda, ¿no? Hay otro que es la hipodensidad en núcleos basales, ¿ya? La baja diferenciación córtico-subcortical, ¿no? Es otro. El hipodensidad del reborde insular, que también lo mencionó muy bien, ¿ya? Esos son los signos tempranos, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, en este caso, el que está la flecha, la primera figura, es el signo de la cuerda o la arteria cerebral media hiperdensa, ¿verdad?
Y tiene que ser en un lado, ¿ah? Porque si en el otro aparece, por ejemplo, en el lado derecho si aparece similar, ya no sería. ¿Por qué? Porque probablemente sería una calcificación, ¿ya? Una calcificación de la arteria cerebral media de ambos lados, ¿ok? Pero si vemos como en este caso, ¿es por qué? Porque hay una obstrucción distal, ¿no? Y ahí la sangre como que se queda ahí, la sangre se estanca y eso se puede ver por la tomografía. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Si no hay preguntas, damos por concluido el seminario. ¿Me pones la primera diapositiva para anotar los nombres, por favor? Listo. Gracias, chicos. Cuídense. Un abrazo. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. A ustedes. Gracias, doctor.